Estamos hablando de más de 600.000 plazas al año, pero que no van a ser cubiertas por cualquier profesional. Si no preparas tu postulación de conformidad a la estructura alemana, no pasas del proceso de selección. Y allí es donde nosotros pensamos que está fallando muchísimo el profesional latinoamericano. Y de repente te toca repartir periódicos para empezar, o te toca trabajar de DHL. Jorge Pineda llegó a Alemania con un título universitario y también tuvo que empezar desde abajo. Hoy ayuda a profesionales latinos a evitar los errores que lo dejan afuera del mercado laboral alemán. No es enviar tu currículum ni listo. En Alemania no solamente vas a hablar otro idioma, sino que vas a hablar otro idioma en todos los sentidos. El mercado laboral alemán está cambiando muchísimo. Hay una reestructuración del mismo. Las empresas se están modernizando, están desesperados, pero necesitan saber cómo van a gastar su presupuesto. Entonces, hoy, ¿sigue siendo Alemania un país atractivo para el personal cualificado? Si estás viendo este episodio es porque querés trabajar en Alemania o ya estás acá buscando trabajo, pero por alguna razón algo no funciona. Jorge, nuestro invitado de hoy, es un experto en reclutamiento y ya ayudó a miles de latinoamericanos a ingresar al mercado laboral alemán, que te digo algo, no es fácil y hay que venir muy preparado. Es por esta razón que preparamos un PDF con las 5 claves que tenés que saber antes de enviar tu currículum vitae. Te sugiero que te la descargues en el link que te dejamos en la descripción. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento para hacerlo, ya que nos ayudas un montón a seguir creciendo y poder tener invitados como Jorge. Yo te prometo que con tu suscripción vamos a trabajar cada vez más fuerte para hacer el mejor contenido y así crecer nuestro canal. Me encanta estar acá porque vamos a hablar de un tema importante que es cómo está funcionando hoy el mercado laboral en Alemania. Y bueno, sabemos que Alemania necesita 400.000 nuevos trabajadores por año y que además hay 600.000 nuevas vacantes. Pero, ¿qué está pasando que es tan difícil entrar al mercado laboral? Mira, lo primero que tenemos que saber es que el mercado laboral alemán está cambiando muchísimo. Hay una reestructuración del mismo y hay una modernización de la estructura laboral alemana. Las empresas se están modernizando y esto hace que también estén siendo más exigentes con el profesional que van a introducir dentro de sus empresas para el trabajo. Cuando antes un ingeniero o un profesional conseguía trabajo nada más en Alemania con el inglés, esto es algo que ahora muy poco está sucediendo, porque las empresas están maximizando lo más que pueda su recurso humano. Ahora, ¿esto por qué está pasando? ¿Por la crisis, por la recesión, por la misma cultura alemana que no quiere acoger migrantes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que el migrante no entiende el sistema? Esto es un poco de todo. Es un poco de la misma cultura alemana, es un poco de todos los eventos mundiales que hoy en día están aconteciendo y también un poco del inmigrante que no sabe realmente cómo acceder al mercado laboral alemán. Tenemos que entender que Alemania hoy en día está compitiendo fuertemente por recuperar el mercado que antes tenía y ya no tiene. Por ejemplo, en el sector automotriz. Tenemos una China feroz que le ha arrancado a mordiscos, ¿no? Todo lo que es el mercado automotor a Alemania, que está avanzando con números muy grandes, con coches muy buenos, por la mitad del costo que te cuesta un Audi o que te cuesta un Volkswagen actualmente. Entonces, Alemania está haciendo todo lo posible por recuperar nuevamente este mercado, al igual que el mercado siderúrgico, que lo ha perdido bastante en comparación con la India, por ejemplo. Eso hace que las industrias sean un poco más exigentes con el profesional que van a contratar, porque eso sí, tengo vacantes, pero no puedo jugar con mi presupuesto. Necesito contratar a profesionales que ayuden con el crecimiento de esta industria que estoy modernizando, pero necesito ser objetivo con el profesional que voy a contratar. Entonces, ahí es donde entra en juego la parte del inmigrante que quiere venir a trabajar a Alemania, no del profesional latinoamericano. Tiene que saber cómo realizar su postulación de la mejor manera, hablando el idioma alemán, y no me refiero al idioma de hablar el alemán como tal, me refiero a hablarlo en todas sus partes, que es también cómo se realizan las postulaciones en Alemania. Saber que es distinto a cómo se realizan las postulaciones en su país y que tiene que estar preparado, que tiene que tener sus documentos listos, traducidos, homologados, tiene que tener una carpeta de postulaciones y tiene que saber cómo hacer la carta de motivación y su currículum, adaptarlo para ese puesto de trabajo del cual se está postulando. Entonces, ahora me hago una pregunta, porque esto que decís vos es clave, hay una reestructuración, modernización. Entonces, hoy, ¿sigue siendo Alemania un país atractivo para el personal cualificado? Diría que sí, pero hay que ser objetivo en cómo se realizan. Tienes que hacerlo preparado. Estamos hablando de más de 600.000 plazas al año, pero que no van a ser cubiertas por cualquier profesional. Están desesperados, pero necesitan saber cómo van a gastar su presupuesto las empresas. Están optimizando. Entonces, cuando antes contrataban
o reclutaban al personal sin hacer muchas revisiones, hoy están haciendo las revisiones. Hoy, si no preparas tu postulación de conformidad a la estructura alemana, muchísimas veces no pasas del proceso de selección. Y allí es donde nosotros pensamos que está fallando muchísimo el profesional latinoamericano en cómo está realizando las postulaciones laborales al mercado laboral alemán. Porque la están haciendo como si lo realizaran para Latinoamérica y no están bien documentados de cómo hacer una postulación a una empresa alemana como tal. Hay algo, antes de pasar a todo esto, porque yo quiero ir a los errores y las recomendaciones que nos vas a dar para la audiencia, pero vos viste en carne propia otro momento de Alemania donde vos llegaste preparado, pero al principio las puertas no se te abrieron fáciles. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, claro, eran otros tiempos, por así decirlo, ¿no? Cuando yo llegué en el 2015, no existía toda esta red de apoyo o las redes sociales o todo lo que era esta cantidad de latinos que hoy hacemos vida acá en Alemania, que sabemos cómo se pueden llegar a hacer las cosas, ¿no? Yo estaba prácticamente solo en ese entonces fue muy, muy difícil. Muchísimas personas me decían, con tu título no vas a poder hacer nada, tienes que estudiar nuevamente, tienes que hacer unos Bildung. Y en ese momento yo supe que tenía que forzarme para poder sobresalir. Yo no podía quedarme con lo que me decían los demás, con experiencias de terceros, y tampoco podía quedarme con lo que todavía en ese momento no sabía. Tenía que aprender el idioma, mi profesión más como abogado, y cuando esas puertas que no digamos que se me cerraban, sino que me estaban preparando para yo poder trabajar como profesional en Alemania. Todo esto fue una escuela, una segunda universidad, por así decirlo, cuando vienes con un título de abogado, de haber trabajado en tribunales en Venezuela, de haber ejercido la profesión como abogado en Venezuela, y de repente te toca repartir periódicos para empezar, porque se te acaba la plata, o te toca trabajar de DHL, Ujú. ¿no? Te toca trabajar en un restaurante. Entonces también tú comienzas con una reestructuración nueva para poder crecer dentro de Alemania. Y yo no me quedé con lo que me dijeron o las experiencias de otras personas, sino que me enfoqué en lo que yo realmente sabía que iba a ser importante: el idioma y la comunicación. ¿Fue doloroso en ese momento? No digamos doloroso en sí, porque también yo estaba enfermo con reuma. Estaba O sea, ¿hubo un Hubo dolor literal? dolor hubo, porque justamente yo llego a Alemania y a los 5 meses, me comienzan fuertes dolores que no sabían que era reuma, Mm. y tenía dolor crónico. Yo viví 2 años de mi vida con dolor crónico porque no conocía el sistema para que me diagnosticaran, no sabía cómo y tener que ir al médico, no encontraban lo que yo tenía, también era muy joven, es una enfermedad súper rara, la verdad. Entonces sí hubo dolor porque tenía todo esto que es otra cosa de mi vida. Pero lo que ese Jorge, ¿no? Con 25 años, yo llegué con 25 años acá, puedo decir que estaría orgulloso del Jorge de ahora, ¿no? Porque ese Jorge que estaba allí tenía la proyección de lo que iba a lograr y lo que iba a hacer. Porque cuando yo dejé Venezuela, Mm. yo sabía que iba a ejercer, yo sabía que iba a profesionalizarme también. Si no era dentro de mi rama como profesional, iba a ser haciendo otra cosa, pero tenía la certeza de que lo iba a lograr y estaba enfocado. Y eso fue lo que cambió, lo que hizo la diferencia también posteriormente. Cuando yo estudio el idioma, cuando digo, ok, está bien, te saliste un poco del carril, estuviste enfermo, ya estás teniendo una vida sana y saludable, estás trabajando, está bien, tienes un techo, tienes tu alquiler para pagar tu alquiler, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿no? ¿Qué pasó con ese Jorge que venía aquí a trabajar como profesional? ¿Dónde está? Entonces tuve que reorganizarme yo mismo, saber que con mi profesión como abogado iba a tener que estudiar el idioma para poder tener una plaza de empleo dentro de mi profesión, y eso fue lo que hice. Me pagué cursos intensivos de alemán porque en mi caso particular iba a ser necesario hablar un B2, un C1 de alemán. Claro, siendo abogado no queda otra Y opción. así fue lo que hice. Y hoy en día ya por lo menos no trabajo en un bufete de abogados, ya estoy dedicado 100% a mi empresa, pero Claro. trabajé 4 años en un bufete de abogados en Alexanderplatz en Berlín, pero soy miembro activo de la Cámara de Abogados de Berlín como abogado venezolano. Que ya eso fue un logro gigante. Por favor, El sí, primero, claro. ya después encima tenés tu propia empresa, pero el primer logro. Ahora, claro, con el diario El Lunes, obviamente lo vemos así, hiciste todo ese esfuerzo. En ese momento había un poco de este orgullo, de decir, yo soy abogado y ¿por qué no me está pasando? ¿Sentiste alguna vez eso o tuviste claro del primer momento, este es otro país, tengo que reacomodarme? Yo sabía que eso era temporal. Bien. Yo sabía que era temporal. Yo estaba seguro para lo que estábamos trabajando, para lo que yo estaba trabajando en ese momento, y sabía que se iba a lograr. Nunca tuve duda de ello. Es un país difícil,
pero te das cuenta que sin el idioma no lo vas a conseguir. De esto del idioma quiero hablar porque me parece que es muy importante. Hablaste recién de los cambios. Vamos a entrar directamente al mercado laboral hoy. ¿Y qué está pasando para saber cómo manejarnos? ¿Qué cambios hubo respecto a los últimos años? ¿Quieres ser parte de la vida de nosotros? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Ahora sí, te dejo para que sigas disfrutando de este episodio. Las empresas, en su afán de optimizarse, lo están haciendo de mejor manera para sus trabajadores, porque necesitan que el trabajador que está allí ya tenga el conocimiento de lo que ellos necesitan. Antes eran más permisivos con el idioma. Antes podían tener trabajadores nada más que hablaran el inglés y no pasaba nada porque toda la plantilla hablaba inglés. Pero ahora necesitan que el trabajador también se comunique en alemán. Es parte fundamental. Es algo que nosotros estamos viendo también con los desarrolladores, que le están exigiendo que tengan dominio del alemán. Antes esto no pasaba. Y las empresas necesitan que ese personal que está allí, esté dispuesto a ofrecerse como solución a los problemas que tiene la empresa como tal. Necesito un ingeniero mecánico, pues este ingeniero mecánico me va a solucionar los problemas de optimización que tiene mi empresa en ese momento. Y es lo que está cambiando ahora. O sea que el alemán ahora es innegociable. Desde nuestro punto de vista, sí. ¿Qué nivel de alemán se necesita? Mínimo un B1 de alemán, pero nosotros recomendamos que si vienes para acá sin trabajo, con la Chancenkarte, empieces a estudiar el idioma para lograr el B2 de alemán. Antes inclusive de buscar trabajo. Es llegar, inscribirte en un Intensivkurs, un curso intensivo de alemán, y de esta forma te prepares de mejor manera para las entrevistas. Porque no puedes hacer lo que antes hacía, que era quemar cartuchos de postulaciones. Necesitas postularte bien de una vez, desde el principio, porque desde nuestra experiencia y con todo lo que sabemos, la postulación es lo principal. O sea, allí es donde están fallando muchos profesionales. Cuando realizan su postulación y no lo hacen bien, entonces, ¿cómo pueden tener una entrevista de trabajo? ¿Cómo me puedo permitirme yo decirle a mi futuro empleador que yo me voy a destacar dentro de su empresa si ni siquiera paso el proceso de selección? Entonces, allí es donde están las fallas. O sea, que hay un proceso de selección que ya es diferente de por sí, que hay que aprenderlo. Correcto. En Alemania no solamente la persona tiene que saber que en Alemania no solamente vas a hablar otro idioma, ¿no? Sino que vas a hablar otro idioma en todos los sentidos. No solamente en lo que sería la comunicación, sino también en cómo realizas tu postulación. Es importante que lo sepas. Acá hay un proceso que se tiene que realizar al momento de realizar tu postulación como profesional. No es enviar tu currículum ni listo. Es preparar tu currículum para esa oferta de trabajo directa a la que te estás postulando. Allí está la clave. Vamos directo a esto. ¿Cuál es el error principal en este caso? La falta de personalización. Las personas, cuando se postulan en Alemania, envían sencillamente una oferta de empleo, envían su currículum a una oferta de trabajo, pero no la personalizan. Y esto es el error. O sea, esto es lo principal. Tu oferta de trabajo tiene que estar personalizada. Si encontraste una oferta de trabajo que pasa con tu profesión y con tu experiencia, tienes que personalizarla de la mejor manera a esta oferta. Esto significa adaptar el currículum con las keywords, con las palabras claves para esta oferta. Para esta oferta de trabajo. Y no solamente el currículum. En Alemania hablamos de la carta de presentación, que muchas veces en Latinoamérica no se utiliza. Claro. Y esto es parte de lo que en alemán se conoce como tu Bewerbungsmappe, Bewerbungsunterlagen, que es tu carpeta de postulaciones. Necesitas una carta de postulación dirigida a esa empresa, a esa oferta de trabajo. Y allí muchísimas personas no saben cómo realizarlo porque en Latinoamérica no se hace esto. Entonces, tienes que saber cómo realizar primero tu carta de motivación para esa oferta de trabajo. Claro, no es que puedes hacer copy-paste y mandás a todos la misma carta de motivación. No. Y allí está la falla. Claro. Ahí está la falla. Hay postulaciones donde no cambian la empresa. Hay postulaciones donde se les olvida poner el correo de la oferta literal a donde se están postulando. Hay postulaciones que se realizan con un currículum que tiene fecha hace 2, 3 semanas o un mes. Y en Alemania esto no pasa, el proceso de selección. En Alemania, si tú te das cuenta, como tú tienes muchos años viviendo acá, y cada fin de semana o cada mañana que tú vas a la panadería a comprar pan, siempre te reciben con el mismo Guten Morgen, Tag, ¿no? Siempre es como la misma introducción. Es como el mismo libreto.
¿no? Siempre tienen las mismas palabras, o schönes Feierabend, ¿no? Schönes Wochenende, siempre es como lo mismo, ¿no? Y así pasa exactamente también con las ofertas de empleo. Siempre los procesos de selección se van a llevar a cabo de la misma manera, por lo tanto, tu aplicación laboral tiene que tener la misma estructura que se maneja en Alemania, y aquí es donde hablo de este idioma también que tienes que saber hablar para poder pasar el proceso de selección. Claro, tiene una estructura bien definida que hay que entenderla. Exacto. Bien, déjame pasar ahora, porque también estamos viendo que hay un desempleo importante, por ejemplo, ahora en Berlín. Hace muy poco saqué una nota, de hecho, en la newsletter, de que Alemania tiene un 10%, Berlín tiene un 10% de desempleo, ¿sí? Esa está dentro, o sea, duplica el promedio nacional. Entonces te quiero preguntar, ¿Berlín es una mala ciudad para encontrar trabajo o hay algo que no estamos viendo? Hay algo que no estamos viendo allí de Berlín. Los que no viven acá. Tú que vives en Berlín puedes ver muchísimas veces en la calle las personas que viven en Berlín. Sí. Entonces, Berlín es una ciudad artística, es una ciudad bohemia, es una ciudad muy distinta, es una ciudad muy viva, que tiene una vibra muy distinta al resto de Alemania. Berlín muchas veces ni siquiera parece Europa, ¿no? Es Y verdad. todo esto tiene un contexto también, ¿no? Para estas cifras de desempleo que existen. Muchas personas que sencillamente viven de ayudas sociales, hacen una vida artística acá o una vida de desarrollo, porque a lo mejor, soy joven, estoy viviendo ayudas sociales, pero estoy haciendo una especialidad, estoy haciendo un curso, estoy haciendo algo que me está haciendo crecer también, ¿no? Hay que manejarlo un poco de esa manera. Y ver todo lo que es la parte profesional de Berlín, ¿no? Como el que es profesional en Berlín, cómo vive, cómo se mueve, ¿no? Cómo se desempeña, sus vacaciones, sus lujos que se podría dar o la estabilidad también que se podría dar, ¿no? Entonces, cuando de Berlín hablamos, tenemos que saber que está más influenciado hacia la parte de tecnologías, a todo lo que tiene que ver con la programación, todo el aspecto de la ingeniería en tecnologías como tal, del desarrollo. Aquí hay muchísimas empresas que se hacen, ¿no? Que hacen vida de esta manera. No está tanto como la industrialización. Pero Berlín tiene esa magia en lo que es bohemio y el trabajo. Bien, claro. Acá se habla de que es la Silicon Valley de Alemania, ¿verdad? Sí. Pero no está la industria. Entonces, por ejemplo, si un latino quiere buscar trabajo en Alemania, ¿en qué ciudades debe buscar trabajo? Te interrumpo un segundo para contarte que este episodio tiene sponsor. Porque si vos ya estás trabajando en Alemania, es muy probable que todavía no hiciste tu declaración de impuestos del año pasado. Y te digo algo, estás perdiendo dinero. El promedio de devolución es de hasta 1.100 euros. Por eso yo sé que te da un poco de miedo, porque a mí también me pasó. Pero quédate tranquilo, porque Wundertax te lo hace muy fácil, en inglés y en tan solo 20 minutos con tu Lohnsteuerbescheinigung cargas todo el formulario. Con nuestro link tenés 10 euros de descuento en tu primera devolución. Lo vas a encontrar acá, en esta página web, o si no, anda a la descripción que ahí también te lo dejamos. Ahora sí te dejo para que sigas mirando. Nosotros les recomendamos a todos nuestros clientes y a todas las personas que tienen contacto con nosotros, primero busca trabajo como tu profesión como tal. En el buscador, cuando vas a una bolsa de empleo, busca trabajo sin poner ciudad, busca trabajo con tu profesión. O puedes empezar buscando la ciudad que más te guste, porque lo principal es que consigas el empleo. Una vez que tengas el trabajo, ya te vas a poder mover a otra ciudad de tu preferencia, de que más te gusta, donde siempre has querido vivir. Porque no es lo mismo buscar trabajo sin trabajo que buscar trabajo con trabajo. Tal. Partiendo de allí, si hay ciudades por lo menos más industriales, o ciudades, no hablemos de estado, como lo que es Norden-Westfalen, que es más industrializada, más hacia la industria. Tenemos la industria pesada, digamos, la industria automotriz, pesada, metales. todo esto exactamente, todo esto de que trabajan con hierro, con metales, está más en ese estado. Bremen, ¿no? Todo lo que es Düsseldorf, Bochum, Hagen, todas estas, Wuppertal, todo lo que está por allá en esa ciudad, Bonn, Colonia, todo lo que es hacia ese lado. Tenemos por lo menos todo lo que está en Bayern, ¿no? Que es sobre la industria automotriz, todo lo que son este tipo de desarrollos que están dentro de ese estado como tal. Berlín, que es el tecnológico. Tenemos el administrativo también, que es como, podríamos decirlo, Hamburg,
Por Mirá, ejemplo, está claro. muy dirigido a lo que son los expertos en temas internacionales, temas administrativos, temas de aduanas, portuarios, todas esas cosas están más dirigidos más hacia Hamburg y así más o menos también se va distribuyendo toda Alemania. Bueno, es bueno saberlo que está un poco distribuido y que no es lo mismo en cada caso, porque me imagino muchos deben querer venir a Berlín o a ciudades grandes y por ahí son ingenieros mecánicos y quizás la primera oferta no es en Berlín. Sí, correctamente. O sea, por lo menos a los ingenieros mecánicos en sí, Mm. yo diría que Brandenburgo, porque Brandenburgo tiene una industria gigante que se está reconstruyendo, Mm. gigante, y necesitan mecánicos. O sea, nosotros porque también nosotros suministramos personal y hemos suministrado en su gran mayoría ingenieros mecánicos a Brandenburgo. Mm. ¿Dónde están hoy las posibilidades o las oportunidades reales acá en Alemania para un latinoamericano? En todo el país. Para un latinoamericano en todo el país. Lo importante, Pedro, como te decía, es saber hacer la postulación de la mejor manera. Mm. Cuando un latino va a realizar una postulación, no puede sentir o llegar a sentir en el momento de realizar la postulación que su título universitario vale menos que el del alemán o menos que el del estadounidense o del holandés que también ha estudiado la ingeniería, porque Latinoamérica tiene excelentes universidades, excelentes casas de estudio que han formado excelentes profesionales, que han construido países de por sí, ¿no? Los países latinoamericanos han sido construidos su gran mayoría por latinoamericanos. Y estos latinoamericanos están llenos de experiencias, de formaciones, entonces ellos tienen que saber que su título, ¿no? Ya tiene toda la fuerza que ellos necesitan también para poderse postular acá como profesionales. Entonces, lo importante es tener tu documentación en orden, porque Alemania es un país de orden. Eso es fundamental, No, ordenado. no puedes llegar como antes, que venías con una visa de la Working Holiday, te gustaba el país o no, buscabas trabajo, te quedabas porque lo conseguías y listo. Ahorita tienes que hacer todo antes de llegar. Mm. Tienes que saber si tu profesión es homologable o no, qué tienes que llevar, qué tienes que traducir, cómo me tengo que formar. Tengo que empezar a estudiar el idioma desde antes de llegar a Alemania para llegar a pulirlo acá. Y tienes que saber que cuando realizas la postulación la tienes que hacer como solución al problema de personal que tiene esa empresa, enfocado con seguridad. Si hay algo que le gusta y les encanta a los reclutadores alemanes es la seguridad con la que realizas tu postulación. Si comienzas a hacer una postulación desde el miedo, desde el, bueno, posiblemente yo pueda, capaz, 100%, ya esas cosas son palabras que de por sí van a ser desechadas. Cuando te presentas como la solución de que estoy seguro de que mi experiencia que yo traigo conmigo o los estudios o la formación que yo traigo conmigo va a contribuir con el desarrollo de esta empresa, entonces allí cambia por completo el panorama. Entiendo. El mercado laboral hoy, ¿cuáles son las profesiones más demandadas? Las profesiones médicas, sin duda alguna, siguen siendo de las más demandadas. Todo lo que es los médicos como tal, la enfermería, geriatría, los fisioterapeutas, aunque nosotros no lo creíamos, sí, fisioterapeutas se necesitan muchísimo porque hay pueblos que no tienen fisioterapeutas y pueblos tienen personas de la tercera edad que necesitan también, ¿no? Este profesional y lamentablemente no se los tiene. La ingeniería, en todas las ramas de los ingenieros se necesitan acá con urgencia. Los mecánicos, electricistas, todos ellos, más que todos los informáticos también, aunque han tenido, hay que decirlo, una baja en las contrataciones de los ingenieros informáticos antes, que era una de nuestras profesiones favoritas porque en 3 meses te contrataban. Claro. Ahora no está como antes, pero siguen siendo contratados. Quiero hablar porque nombraste la medicina y la enfermería. Y sé que hay muchos casos en la enfermería. De hecho, ahora en abril, la Vivantes contrató a 125 personas, así de una, ya con sueldo que arranquen. Esto de que puedan venir tan fácil y entrar a trabajar, digamos, ideal o hay cosas o hay alguna trampa ahí de fondo? Yo creo que más que mal que llamarlo trampa, el profesional de la salud tiene que estar informado. Ok. Y saber que el hecho de que Alemania necesite profesionales en el sistema de la salud significa también que el área de trabajo no va a ser la más adecuada porque van a tener que trabajar mucho acá. Y muchas veces en los hospitales se mantiene un estándar de trabajo que no es el más amigable.
¿no? Como en otras profesiones, tal vez el ingeniero en su oficina o en su campo, ¿no? Desarrollándose. En un hospital muchas veces hay mucho estrés. Y allí cuando viene el enfermero, vamos a hablar por lo menos de los enfermeros latinoamericanos, ¿no? Que tienen algo que es positivo pero a la vez negativo, y es que no saben decir que no. Claro. O sea, el enfermero latinoamericano, a comparación con un enfermero alemán, tiene una formación de licenciatura, es decir, han estudiado 5 años, saben muchísimo y son muy dados para el trabajo, trabajan duro. Pero cuando llegan acá a Alemania, ese trabajar duro también se puede convertir en una trampa, porque muchas veces ellos no saben que pueden decir que no cuando le piden que se queden de sobretiempo. Entonces, cada vez que les dicen algo que, oye, ¿te puedes quedar este fin de semana? Sí. Oye, ¿puedes trabajar unas horas aquí? Sí. Y esto sobrecarga al final, satura. Claro, terminan quemados. Claro, por supuesto. Entonces es un proceso de adaptación que cuando estás llegando acá a Alemania, no solamente estás adaptando tu cerebro a otro idioma, estás trabajando bajo presión, sino que entonces estás atravesando lo que es el duelo migratorio. Y suma todo esto muchas horas de sobretiempo. Entonces es un tema que cuando lo mezclas es difícil, y entonces hay muchos enfermeros que no logran adaptarse, no logran superar este proceso de adaptación porque por supuesto no están siendo recibidos de la mejor manera. Entonces yo digo que deberían de estar informados y saber que primero pueden comunicarse, pueden saber decir que no, y segundo, saber que les va a tocar trabajar mucho acá. Con todo hemos tenido casos de enfermeras que enfermeras alemanas que se han quejado porque los enfermeros latinoamericanos muchas veces no entienden lo que se les está diciendo, a pesar de que tienen un B2 alemán, pero es que están aprendiendo, y en vez de ellos decir, oye, no estoy entendiendo lo que me dijiste, ¿puedes por favor repetirlo? Le responden como, ok, sí. Y se no están entendiendo. Claro, típico error y termina todo mal. Termina todo mal, porque entonces viene esta enfermera que no son de las más amables y dice, oye, pero si me dijiste que estabas entendiendo, ¿cómo es que no estás entendiendo? Porque el enfermero tiene que saber, el latino, tiene que saber que puede decir, oye, no entendí lo que me dijiste, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro, acá se valora mucho eso, la honestidad. Y que digas que no, acá no está mal. No está mal. Estamos acostumbrados nosotros en nuestro país que decimos que no es muy negativo, no somos polite, pero acá decir que no entendí, que te lo repitan, por más que ponga cara rara, es mejor que decir que sí. Que decir que sí y hacerlo mal. Claro. Porque ahí está el detalle. Entonces, cuando te dicen, ¿puedes trabajar el fin de semana? Y tú dices, no puedo trabajar este fin de semana, no pasa nada. No te van a despedir porque no puedes trabajar este fin de semana. Entonces, saber también que te puedes comunicar, que en los casos, en el sistema de salud se trabaja bajo presión, y si un superior o un compañero de trabajo alemán te alza un poco la voz, tú puedes decirle, conmigo no hables en ese tono, o me permito decirte que no quiero que te vuelvas a comunicar conmigo de esa manera, ¿no? Que te puedes hacer respetar y que no pasa absolutamente nada con esto. Siendo nosotros, con el carácter que tenemos latinoamericanos, ¿cómo hacemos para no tomarnos personal eso? Es increíble porque el alemán te puede alzar la voz y a la media hora estarte tratando como si nada en el área de trabajo. Como si nada. Y nosotros no, porque aquí nadie se alza la voz. O sea, en Latinoamérica alguien se alza la voz y es un tema delicado. Es un tema que en ámbito profesional muy pocas veces se ve, y si se ve está muy mal. Entonces, no es siempre que te lo vas a encontrar acá en Alemania, pero si te lo tocas, ¿no? Si te toca este tema, saber que esa es la perspectiva de esa persona en ese momento, no eres tú, es esa persona que está actuando de esa manera. No fui yo que me equivoqué, es esa persona que no sabe no sabe cómo sobrellevar lo que estamos sucediendo aquí actualmente. Porque yo estoy contribuyendo también con tu trabajo para aliviarte, para que no estés tú realizando este turno doble, ¿no? Entonces teme un poco de paciencia y comunicarlo. Decir, oye, yo estoy aprendiendo tu idioma, yo estoy dando todo lo mejor de mí, entonces teme por favor un poco de paciencia. Estoy seguro de que en un año te vas a dar cuenta, o en menos de un año, vas a saber realmente cómo soy yo como profesional acá. Claro. No, acá volvemos a lo mismo, ¿no? Que se hable otro idioma en todo sentido. En todo sentido. Lo cultural, el lenguaje, el sistema de médico, todo. Excelente, gracias por esos consejos. Quiero pasar a algo que está afectando ahora al perfil junior. O sea, estamos en un momento de reestructuración, las empresas están optimizando, como bien me dijiste al principio, entonces a la hora de contratar están buscando a alguien con experiencia. Y el perfil junior, el que recién se egresó o el que recién está arrancando, le es casi imposible entrar. ¿Esto vos lo ves así? ¿Es una sensación o es real esto? Es real, está sucediendo.
más que hacer las contrataciones difíciles, los están tomando más por un pelo de no están pagando lo que deberían a los profesionales que están entrando sin experiencia, porque la empresa está diciendo, me estoy apostando por ti, me estoy arriesgando, vamos a formarte primero, ¿no? Entonces están ofreciendo sueldos que no serían los mejores o lo que ofrecían hace un par de años para los juniors, y esto estamos viendo que también está teniendo, ¿no?, esta parte negativa cuando no están haciendo las contrataciones como se realizaban antes, porque también a los profesionales acá no puedes darle un sueldo por debajo al que dicta la ley para esa profesión o al que dicta el sindicato para esa profesión, porque si no, no te aprueban tu permiso de trabajo. Ah, claro. Entonces necesitas tener un mínimo profesional para que te puedan dar el visado de trabajo correspondiente. Lo vemos también que las empresas necesitan a todos estos profesionales que ya tengan la experiencia consigo para que tengan como más compromiso también. Los jóvenes hoy en día no están dispuestos a quedarse mucho tiempo. Los jóvenes hoy en día están cambiando mucho. Creo que las redes sociales también tienen mucho que ver en esto, ¿no? Más tranquilo, más vivir el momento, más vivir la etapa. Y cuando viene un chico joven, ¿no?, con un perfil que hay que formarlo, hay que darle el tiempo de que aprenda, muchas empresas no se quieren comprometer a esto porque tienen miedo de que se les vaya. ¿Y ahí qué recomendación le das a un egresado latinoamericano, un ingeniero que dice, bueno, quiero hacer mi carrera internacional e irme a Alemania? Que se forme. No solamente, claro, porque estás egresado, que te formes con cursos, con capacitaciones, con especialidades, para que puedas de esa forma desarrollarte dentro de Alemania. Si eres ingeniero, entonces busca la formación, la especialidad que más te guste, trata de formarte con los cursos, con la automatización, que es muy importante hoy en día acá en el sistema, para que puedas tener un mejor currículum competitivo con otros postulantes a la hora de que te vayas a postular una oferta de trabajo y que también sepas negociar tu salario. ¿No? Esa es durísima, claro. Que sepas negociar tu salario, que hay un mínimo que te tienen que ofrecer dependiendo de tu especialidad, dependiendo de tu profesión, para que puedas optar por un buen visado, estar documentado también. Cuando te vayan a contratar, no decir, bueno, ¿y ahora qué necesita usted para trabajar? Y no sepas qué es lo que necesitas, ¿no? Que necesitas una oferta de empleo o necesitas una oferta de empleo con posibilidad de contratación para poder pasar la contratación, que necesitas una descripción de cargo muchas veces o la autorización de la oficina de empleo para que la embajada te pueda dar la autorización de trabajar. Entonces, estar documentado al respecto de qué necesito yo para que usted como empleador me pueda emplear. Claro. Creo que un consejo, podríamos decir, es como facilitarle el trabajo también al reclutador o a la empresa. Exacto. Si mientras vos tengas todo más preparado y listo, va a ser más fácil para que te digan sí, adentro. Es que de esta forma le das a entender al empleador que estás ubicado, que tienes los pies sobre la tierra y sabes lo que estás haciendo. Mira, me estoy postulando para esta empresa, me quiero quedar allí, me quiero desarrollar. Esta oferta de empleo pasa de la mejor manera para mí porque aquí yo puedo demostrar todas las cualidades que traigo conmigo y aparte estoy documentado sobre lo que necesito para obtener mi permiso de residencia y poder trabajar allí. ¿Recomendás en esta época hacer esto de, por ejemplo, un chico joven, un junior, pasantías que pueden ser no pagas o mitad pagas y mitad no? ¿Recomendás este camino del perfil por abajo, digamos? Siempre lo voy a recomendar. Ahora hay que saber bajo qué concepto, porque para que puedas entrar acá a una empresa en Alemania, dependiendo de lo que vayas a hacer, vas a tener que tener tu permisología o no. Bien, es decir, el visado correspondiente. Claro. Y aquí es donde yo recomiendo la Chancenkarte. Cuando un junior viene acá, o cualquier ingeniero profesional viene con la Chancenkarte a Alemania, te dan un año para que puedas conseguir un empleo dentro de tu profesión. Ahora, si sigues mi recomendación, vas a llegar acá a Alemania con tus papeles ya listos. O sea, desde el día 1 puedes buscar trabajo porque vas a llegar con un B1 de alemán. Esta visa te permite a ti trabajar hasta media jornada, es decir, 20 horas a la semana. Vas a poder trabajar mientras estudias el idioma y vas a poder postularte a una empresa, así sea por unas pasantías, para que de esta forma ganes experiencia dentro de la empresa. Claro, vayas con el paso a paso. Me gusta lo de la Chancenkarte y te propongo que en un ratito vamos a desarrollarla, cómo obtenerla y demás. ¿Te parece? Sí, perfecto. Dale, porque con esta nueva crisis también y con de vuelta la reestructuración, pasa que piden perfiles seniors con experiencia, pero claro, una persona más 35, además de su experiencia, exigirle un nivel alto de alemán, el embudo se va achicando. Sí. ¿Qué
¿Qué realista es aprender realmente alemán teniendo más 35 y en cuánto tiempo para poder venir a trabajar a Alemania? Mira, yo te voy a hablar sobre mi experiencia, Dale. bien, y la que yo he visto con muchos clientes. Aprender el idioma depende 100% de ti y cómo te pongas. Yo no me considero una persona buena con los idiomas, se me hacen difíciles, y el B2 de alemán, desde que, claro, yo estuve en Alemania hasta que lo pude conseguir, me tomó 8 meses. Desde que dije, lo voy a aprender como tal. 8 meses que yo habré tenido entre una 2 y un B1 de alemán, hasta que pude tener este B2, o sea, me tomó como 8 meses. Pero tienes que hacer cursos intensivos. No es lo mismo estudiar el idioma un fin de semana, unas tardes, un par de horas. Tienes que hacer cursos intensivos de alemán. En 8 meses o un año tú vas a poder conseguir este B2, porque el A1 y el A2 lo consigues en 3 meses. Si haces un curso intensivo del idioma. Curso intensivo, estoy hablando de lunes a viernes, por lo menos 3 horas diarias. Bien, en 8 meses, 10 meses vas a tener un B2 de alemán. Si lo haces, si te pones que de verdad que lo vas a hacer, que lo vas a lograr, lo puedes hacer. Ahora, si lo tomamos dependiendo porque ya venimos con otro tipo de visado, otro tipo de residencia y lo vamos postergando, se va a hacer más difícil. Jorge, me decías esto, en tu caso, y me parece genial que es tu ejemplo, 8 meses quemándote las pestañas, entre 1 a 2 B1 hasta llegar al B2, rendirlo, me imagino. Ahora un profesional viene. En este periodo, ¿cómo hace para sobrevivir? ¿O qué puede hacer en este periodo de aprendizaje? Yo no te recomiendo que vengas a Alemania sin un B1. Si te vienes con la Chancenkarte y vas a empezar a estudiar el idioma acá, no te lo voy a recomendar. Así no, tú tienes que venir a Alemania ya con algo aprendido desde tu casa, porque estamos hablando de un profesional que tiene esposa e hijos o tiene esposo e hijos. Entonces te va a tomar un poco de tiempo aprender el idioma, te va a tomar un año por lo menos llegar hasta el B1 de alemán. Tienes que saber que Alemania es algo que no te puedes venir de la noche a la mañana si necesitas un visado, que tienes que prepararte con tiempo. Nuestros clientes tienen 2, 3 años. Un año, el que mínimo tiene un año. Entonces, cuando llegas a Alemania, llegas con un B1 a terminar de estudiar el B2 acá, porque eso es otra cosa. Estudiarlo a distancia hace que tu oído no esté acondicionado al idioma. Y cuando llegas acá, los primeros meses no vas a entender nada. Bien, hasta que vas poco a poco. Y eso seguro, ¿verdad? Seguro, ¿no? Lo habrás escuchado porque es así, no entiendes nada. Cuando lo estudias a distancia y llegas acá y no entiendes hasta que tu oído se va acondicionando al idioma. Entonces, imagina que preparas todos tus papeles, te vienes para acá sin estudiar el idioma y apenas llegando acá comienzas a estudiarlo. Te va a tomar 8 meses haciendo cursos intensivos de alemán hasta tener el B2. ¿Cuándo vas a conseguir trabajo? Claro. ¿Cuándo vas a conseguir el trabajo? Además que humanamente también es imposible que hagas 2 cursos al mismo tiempo, ¿no? Como pasas a estudiar 6 horas al día de alemán, el cerebro se va a volver loco allí. Hazlo con tiempo, es lo mejor. Si quieres tener éxito, es lo que de verdad yo lo veo que nosotros hemos tenido tanto éxito porque se hace de manera preparada, se hace con tiempo, con preparación. Estudia desde tu casa, estudia desde tu país, llega con un B1. En 3, 4 meses sacas ese B2 de alemán, ya lo estás condicionando el oído, ya lo tienes allí, estás trabajando las 20 horas, te postulas y consigues el trabajo. ¿Te ha tocado rechazar personas que te dicen, me quiero ir ya? Y vos lo viste no preparado y decirle, mira, no. Nosotros recomendamos siempre. Y para nosotros hacer cosas, damos nuestro punto de vista, porque es nuestra responsabilidad también cuando alguien es cliente de nuestro informarlo. Y si me dice que se quiere ir de la noche a la mañana, y no lo vamos a hacer. Claro. Porque después es nuestra responsabilidad también. O sea, tienes que saber que quieres hacerlo bien, hazlo bien. Hazlo bien. A menos que me digas que sea chico joven, ¿no? 22, 23 años, se acaba de graduar y dice, me voy a ir a estudiar primero el idioma y después voy a conseguir trabajo. Me voy todo un año a estudiar el alemán. 20. Claro, ahí tenés Bienvenido, energía, recursos. Claro. Hazlo así, así sí funciona. Tenemos casos de que se han venido con el idioma, hacen una especialidad y después consiguen el trabajo. Está bien, buenísimo que lo hagas así. Pero si tienes ya por más de los 35 y no tienes el capital para poderte costear estas cosas, tienes que hacerlo empezando desde casa. Exacto. Economiza preparándote antes para no perder mucho dinero viniéndote sin prepararte. Exactamente. Una vez, mira, uno de nuestros clientes que nosotros entrevistamos, siempre te dejan algo en una entrevista porque son gente muy preparada, muy buena. Y uno de ellos, el señor Oviedo, nos dejó algo buenísimo en una entrevista. Me dijo, equivocarse cuesta plata, Jorge. Equivocarse cuesta plata. Las cosas se tienen que hacer bien. O no se hacen. O te cuestan plata. Totalmente de acuerdo.
¿Qué tan importante es para estos casos, y dependiendo de la profesión, obvio, homologar el título? Yo lo recomiendo al 100%. Mm. Cuando haces hay profesiones antes, lo que era buscar trabajo antes, ¿no? Antes te postulabas con tu título dependiendo de los IT, por ejemplo. Yo soy desarrollador, tengo estos cursos y tengo todo esto, tengo mi ingeniería, lo mando y consigo trabajo sin homologarme. Me contrataban, ¿no? Estaban las empresas, las startups, estaban allí todas funcionando y te contratan. Ahora ya no está pasando esto, ahora tienes que competir. Entonces, cuando tienes toda tu documentación lista, tu homologación, tu cualificación, si es el caso, tienes tu permiso para firmar como ingeniero, tienes un currículum que se ve bien, es lo que va a marcar la diferencia real. Yo te recomiendo que lo hagas y al final todo esto va a ser una inversión porque cuando estés cobrando tu salario acá vas a recibir todo este mismo dinero que has invertido en ti. Es como hacer un semestre más en la universidad. Claro. Te cualificas, te preparas y tienes tus papeles de la mejor manera para que puedas competir dentro del mercado laboral alemán. ¿Cuánto dura ese proceso de homologación? Va a depender de la profesión. Ahí va. Va a depender completamente de la profesión. A los médicos te va a durar entre 2 hasta 3 años para que un médico se homologue acá por completo. Hay 2 fases para los médicos. Uno es a través de la Berufserlaubnis, que nosotros recomendamos. Te preparas con tu B2 de alemán, con todas tus documentaciones, presentas tu FSP, que es una prueba de conocimientos médico hablado alemán, donde se simula una consulta médica con un paciente que tienes que diagnosticar y recetar también, o sea, tienes que mantener la conversación. Es una simulación y tienes un jurado que te dice si pasaste o no el examen. Una vez que tienes este examen aprobado, puedes trabajar como médico en el estado federado donde estás haciendo tu homologación hasta que presentas la aprobación, que es lo que te va a cualificar como médico en toda Alemania. Entonces tienes 2 años para poder presentar esta prueba y de esta forma te puedes cualificar. Y aquí estamos hablando de 3 años mínimo, ya. Bien. De por sí, desde que comienzan hasta que ya son médicos. Tenemos muchos médicos que lo han logrado. Sí es difícil, sí, pero sí se logra también. Ahora, si son por lo menos ingenieros, te va a tomar, y el resto de las profesiones, en la mayoría que no son médicas, te toma aproximadamente 1 año. Ah, ok, no es Tener tanto. todo. Y por ejemplo, si sos arquitecto, o bueno, en tu caso abogado, tener la homologación también te permite estar protegido por el sindicato o para cobrar dentro de los parámetros que dice Alemania. Bueno, eso te puedo hablar primero de los abogados como tal. Dale. Cuando tú eres un abogado internacional, que es mi caso, Mm. bien, haces la cualificación de tu título, bien, dependiendo del estado federado alemán donde vivas. Por eso nosotros nos recomendamos a los abogados, a menos que vivan ya en Alemania, tengan la nacionalidad comunitaria o tengan un permiso de residencia en Alemania, que hagan su cualificación porque es muy duro el camino para lograrlo. Dependiendo del estado federado alemán donde vivas, vas a obtener varios requisitos para poderte inscribir dentro de la Cámara de Abogados, ¿no? Por Ahí está. ejemplo. Bien. A mí, por lo menos, yo tengo mi bufete de abogados en Berlín y me corresponde Berlín, ¿no? Que estamos acá. Entonces hay una serie de requisitos que tienes que cumplir con la Cámara de Abogados para poder trabajar, en mi caso, como abogado venezolano en Alemania. Y yo asisto y puedo asistir solamente a venezolanos bajo la jurisdicción del derecho venezolano como tal. Bien, entonces eso es lo que yo puedo hacer como tal y estoy dentro de la Cámara de Abogados cubiertos, inclusive mi jubilación y todo se ve por la Cámara de Abogados y mis estatutos todos se ven por la Cámara de Abogados de Berlín. En este caso, puedes trabajar en un bufete de abogado alemán si requieren la especialidad del derecho que tú has estudiado y puedes hacerlo de esta manera. Como arquitecto, también tienes entonces una serie de requisitos que cumplir para poder estar inscrito en la Cámara de Arquitectura. Dependiendo del estado federado, varían muchísimos años de experiencias. Tienes que hacer un proyecto, tienes que presentar un proyecto, tienes que defender un proyecto para que todo esto pueda ser llevado a cabo. Y en la gran mayoría de los casos, para ambas profesiones, te van a pedir ya tener un B2 alemán. Bien. Pero el beneficio después es alto. Vale la pena. Vale la pena. Si has estudiado esta carrera y la quieres ejercer porque te ama, te apasiona y es lo que te gusta, vale la pena. Yo no
puedo decir con palabras lo mucho que me cambió la vida, no solamente desde que tengo una empresa, que tengo una GmbH, sino desde que me cambió la vida como tal, desde que yo trabajaba en un restaurante o trabajaba en DHL y empecé a trabajar dentro de un bufete de abogados. Bien, porque la perspectiva no es solamente de lo bien que te hace sentir ejercer tu profesión, sino también de estar en lo tuyo, que es lo que te gusta y te apasiona, con colegas en mi caso, vestido con corbata, saco y todo esto en otro idioma. Y por supuesto que cuando puedes hacer X vacaciones o puedes hacer X viaje o comprarte algo más, esto marca la diferencia Volver a realmente. tu estatus, ¿no? Al estatus que vos te creaste para vos. Que te gusta. Exacto. Y te cambia la perspectiva. Es una ventana, es una puerta a un mundo fascinante, multicultural, que te va a mostrar de mejor manera, porque ya no estás allí, sino que estás más donde tú quieres estar. Totalmente de acuerdo. Y ahora hablando de eso, donde tú quieres estar, me gustaría hablar de cómo es la vida en Alemania. Entonces, una vez que uno logra insertarse, trabajar de lo suyo, ¿qué es lo primero que valoran tus clientes una vez que ya están instalados acá? Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, dependiendo de la edad, piensa en tu jubilación, dependiendo de tu edad. No, o sea, tienes que pensar en tu jubilación. Porque si tienes más de 40 años, tienes que saber que no estás cotizando lo suficiente para poderte jubilar bien en Alemania. Entonces, piensa bien cómo inviertes en tu jubilación para que te puedas jubilar bajo los mismos estándares que estás teniendo hoy en día. Para responder tu pregunta de lo que más valoran los clientes es el tiempo. Todos, sin lugar a dudas, todos ellos, siempre que los entrevisto o hablo con ellos, me han dicho el tiempo que tienen ahora, porque su trabajo es simplemente su trabajo. Cuando ellos salen de la oficina o salen de sus instalaciones y cierran la puerta de atrás, ya es tiempo libre. Pueden estar en casa para ellos, pueden estar para sus parejas, para sus hijos, para hacer un hobby, para practicar lo que les gusta, para dedicarse tiempo. Tienen más de 30 días hábiles en la mayoría de los casos de vacaciones al año, entonces pueden desenvolverse de esa manera. Y en tu caso, ¿qué es lo que más valoras de acá? ¡Wow! Nunca me había hecho esta pregunta así como, ¿qué es lo que más valoro de acá? Yo será porque tengo hijos y cuando a mí lo que me da por realizado y materializado es cuando yo veo que mis hijos se pueden desarrollar de la forma en la que se están desarrollando acá. Cuando yo veo que en la actividad del preescolar de mi hijo tienen tantas cosas con las que ellos pueden desenvolverse, desarrollarse, la creatividad que pueden hacer. Tienen no solamente a la profesora, a la maestra principal, sino que tienen 2 ayudantes, son en grupos de 20, 10 niños nada más. Cuando veo que mi hijo que está en el colegio ve inglés, matemáticas, ciencias, alemán y deporte estando en el primer grado, yo digo, esto es lo que yo quería para ellos, ¿no? Cuando veo que mi hijo sale del colegio y va al Hort, porque aquí es como el Hort es una cosa, no solamente para que los que están en Latinoamérica nos entiendan un poco. En el colegio alemán, tú ves clases en la mañana nada más. Después de las 12 del mediodía, normalmente ya sales de clase. Pero tu papá no te puede buscar porque está trabajando. Claro. Entonces, en Alemania está la figura del Hort, que es un sitio que queda normalmente dentro del mismo colegio, a donde van los niños después de clases hasta las 5 o 6 de la tarde, que es que su papá lo puede buscar después que sale del trabajo. Y en el donde está mi hijo es un edificio de 3 pisos, ¿no? Con profesores en cada espacio donde puede practicar jugar Legos. Es una habitación completa con Legos de pies a cabeza, trampolines, otra habitación, herramientas, otra habitación, para tomar siesta, otra habitación oscura, para hacer sus tareas, otra habitación, biblioteca, otra habitación, y tienen un parque, canchas, todo. Cuando yo veo todo esto, que en Latinoamérica ni en un colegio privado, porque acá yo pago 0 euros porque mis hijos vayan a este tipo de colegio. ¿Pero no es privado esto? No, esto no es privado. Esto es del Estado, esto es público. Mirá, no conocía esto. Yo nada más pago la comida. Y la comida son, yo creo que no pago ni 75 euros por los 2 al mes, por todo esto. Y cuando yo veo que... ¿Qué le estás dando de comer, Jorge? Es increíble. Y lo peor, en el colegio donde va mi hijo, que es hasta la 6ª clase, él está en la primera clase, que es primer grado, tienen un comedor. O sea, ellos van con bandejas y hay hasta 3 tipos de menú distintos que ellos pueden elegir para comer.
Y yo veo esto y digo, pero Dios mío, o sea, esto ni en un colegio privado, ni en la universidad privada donde estudié yo en Venezuela tenía este nivel de vida que aquí estos chamos tienen, ¿no? Y yo no pago, o sea, bueno, lo pago con mis impuestos, claro está, ¿no? Claro, sí. Pero de que a mí me descuentan algo más por esto, por lo menos en Brandenburgo y Berlín, pago solamente la comida, que también está subsidiada porque 75 euros por 2 chamos al mes, sabemos que no es todo, ¿no? O sea, siempre es un poco más que está subsidiado por el Estado. Y yo creo que esto es lo que a mí me hace decir como, tomaste la decisión correcta, Sí. ahora estás acá y bueno, estos chamos están creciendo con esto. Ya que estamos hablando de esta parte de la vida, quiero hablar un poco del dinero. Entonces, ¿cuánto gana un profesional hoy en Alemania? Un profesional en Alemania siempre va a depender de la profesión. Bien, un poco más, un poco menos. Pero el sueldo promedio en Alemania más o menos es de unos 4.500 euros. Bruto. Bien. Que después de impuestos, dependiendo de tu clase de impuestos, te van a quedar unos 3.700, 3.500, 3.000 euros. Dependiendo, más o menos. Es lo que te va a venir quedando. Y con esto no te vas a hacer millonario, pero vas a vivir bien. Pero entonces, vamos a hablar con una pregunta clara. ¿Uno se puede hacer rico acá en Alemania? En Alemania te puedes hacer rico si desarrollas algo, si haces una empresa, si creas algo. Pero con un salario, trabajando para una empresa, no te vas a hacer rico. Con esto vas a poder vivir, vas a poder tener calidad de vida, vas a poder pagarte vacaciones, posiblemente puedas pagarte una vivienda de acuerdo a tus ahorros o a lo que tengas, ¿no? Vas a poder comprar una casa, un apartamento, vas a poder tener un auto, vas a poder viajar varias veces al año con tu familia de vacaciones, vas a poder comer en restaurantes, salir, disfrutar, comprar ropa, practicar varios hobbies. Esto lo vas a poder hacer, vas a poder tener calidad de vida. Pero hacerte millonario, te vas a comprar, no sé, un Porsche o por lo menos un coche muy caro, va a depender mucho de los años de experiencia que tengas contigo y del salario que puedas tener. Nosotros en todos los años que tenemos trabajando esto, hemos solamente visto, lo puedo enumerar con una mano, la cantidad de clientes que ganan más de 12.000 euros al año. Al mes, disculpa, okay. Más de 12.000 euros al mes, lo puedo enumerar con una mano, Claro. porque no es un salario normal, siempre ya son puestos de gerencia, siempre son más puestos que va a depender muchísimo de tu edad, de lo que traigas contigo, entonces es una brecha muy grande allí que hay. Por eso, entonces el promedio vamos a dejarlo más o menos en 3.000 euros mensuales neto. Neto. ¿Le cuesta entender a algunos esto del neto bruto, de la diferencia esa? Sí, claro, porque depende de muchos factores, depende si estás casado o no, si tienes hijos o no, depende de varias cosas. Es algo que tenés que explicar siempre. Sí, y siempre siempre va a haber varios factores, o sea, desde tu religión hasta no religión, si eres autónomo o no, o sea, sí, ahí de verdad para contar, es súper engorroso el tema de los impuestos en Alemania, pero si puedes tener una idea, o le preguntas a ChatGPT directamente, o puedes buscar en internet como una calculadora de salario, ¿no? Gehaltsrechner en alemán, y ahí vas a poder introducir tus datos y te va a poder te decir hace un cálculo estimado. Te hace un cálculo estimado, porque te pregunta hasta en qué ciudad o no, porque también depende en qué estado de Alemania vivas o no, más o menos el promedio que tengas. Igualmente, esto va a depender si te alcanza o no para vivir. Porque si estás solo y ganas 3.000 euros y quieres vivir en el centro de Berlín, no te va a alcanzar. Bien, ahí vamos a ver. Si quieres un apartamento para ti, donde tengas un dormitorio separado y todo esto, allí ya de por sí ya se te va a ir más de la mitad nada más en el alquiler. Entonces hay que ser objetivos con esto también, ¿no? Muchas veces, claro, cuando estás en pareja, costean los gastos entre los dos, todo se da de mejor manera, pero si estás solo vas a tener que jugar un poco más a la estrategia, porque aquí hay que decirlo, Alemania castiga al soltero. Es verdad. Alemania castiga al soltero. Entonces, acá necesita muchos bebés. Y el gobierno dijo, bueno, qué mejor manera de incentivar a la gente a que tenga hijos y se case, a la familia, que dándole mejoras tributarias cuando estás casado y cuando tienes hijos. Entonces, es algo que tienes que saber, que si estás soltero y vienes a Alemania, vas a tener que jugar un poco al Tetris, ¿no? Para poder manejar el tema de los impuestos allí. No, totalmente. De hecho, la otra vez haciendo cálculos con un amigo, él trabajaba en una empresa y también estaba llegando a los 3.000 por ahí neto.
pero estaba viviendo solo y claro, su alquiler ocupaba más del 30% de todo su salario, entonces comparado con otro que por ahí ir a trabajar en un restaurante, más o menos al final de mes las cuentas daban más o menos iguales, porque el otro vivía en Vegué o compartía con la Sí, novia. sí, claro. Es loco. Este tema hay que saberlo conocer. Por eso aquí tienes que estar documentado. O sea, Claro, claro. este es otro de los idiomas que se hablan en Alemania, ¿no? Mm. Saber cómo va a ser tu llegada acá y cómo tienes que ajustar tu presupuesto dependiendo de dónde quieras vivir. Siempre lo digo, podemos hablar de mínimos. Acá de mínimos vives. Puedes comprar la marca blanca en el supermercado, puedes limitarte un poco las salidas, ¿no? Mientras estás consiguiendo ese trabajo que necesitas o el que quieres. Pero para arriba no hay un techo. Claro. Para gastar acá no hay techo. ¿Qué pasa? ¿Me hablaste de quién desarrolla o inventa algo o es emprendedor? ¿El emprendedor tiene chances de crecer en Alemania? Sí, sin lugar a dudas. Acá como emprendedor, dependiendo de lo que vayas a desarrollar, como todo, ¿no? Te va a permitir superar esta barrera de un salario profesional a ya empezar a vivir dentro o empezar a crear riqueza, ¿no? Mm. Como tal. Alemania te lo permite. Tengo que decir que los impuestos son agresivos, sí, pero cuando los conoces, entonces puedes empezar un poco más a manejarlo. La única forma, desde mi punto de vista, es a través del desarrollo de que vayas, ¿no? Como emprendedor a hacer algo, a vender algo acá, que crees algo que tenga consumo. Ujú. Y con esta empresa te vayas arriba. La prestación de servicios, por lo menos nosotros hemos visto cómo se han ido para arriba clientes que han montado temas de renovaciones. Te venga y Renovaciones inmobiliaria. inmobiliarias. Ah. Viene gente que comienza con nada y de repente dice, mira, yo tengo los conocimientos, me voy a ir a todo y vamos a echarle ganas y piernas a esto. Yo lamentablemente porque no sé del tema, porque si no me hubiese ido por esa rama. Comienzan creando su empresa desde pequeño, van creciendo con lo que son la remodelación del inmueble, compran, venden, o sea, compran barato, remodelan, venden caro o venden a buen precio, vuelven a invertir el dinero donde comenzaron y de esta forma pueden crear fortuna, ¿no? Empiezan a hacerlo de esa manera. ¿Hay que trabajar mucho? Sí. ¿Se puede lograr? Sí. Pero tienes que saber que tampoco es para todo. Es como en tu país tampoco también, ¿no? Claro, sí. O sea, trabajar hay que trabajar acá en Alemania, eso está clarísimo. Y más los permisos, lo que necesitas, quién está autorizado, quién no, son cosas que tienes que ver en cuenta, tienes que tomar en cuenta qué permisologías necesitas para el desarrollo, necesitas un ingeniero que te firme, no puede ser el mismo que te hace los planos, o sea, ahí hay muchísimas cosas en Mucho juego. tecnicismo. Exacto. Acá hay algo sobre ese tema que me gusta, estás hablando porque hay mucha oportunidad para el perfil que nosotros llamamos, o sea, no el profesional, sino el que tiene una profesión. Es decir, el carpintero, el electricista, ellos tienen una oportunidad acá importante también en Alemania. La cuestión con estas profesiones es que Alemania las castiga si no tienes una titulación. Ah, ok. Bien. Te castiga el proceso de visado para esto. Te lo castiga. Ahorita con la Chancenkarte se puede hacer a través de la acumulación de puntos si tienes un oficio comprobable, pero tienes que demostrarle a la embajada. Oficio, esa era la palabra, sí. Tienes que demostrarle a la embajada que te has profesionalizado en ese oficio. Claro, en Latinoamérica un carpintero no tiene un título de carpintero. Exactamente. Y no solamente, porque no necesitas el título, pero sí necesitas entonces las constancias de trabajo o algo que te avale como carpintero para que te puedan dar el visado para acá. En estos casos yo le recomiendo a la gente que intenten buscar desde Latinoamérica, porque eso sí se necesita acá bastante, el tema de carpinteros, electricistas, albañiles. No tienes ni idea. Aquí los contratan, y tengo que decirlo, los contratan de República Checa, Polonia, Ucrania, Macedonia, para poderlos traer a trabajar acá. De España se los traen. Porque, claro, el latinoamericano que conoce el oficio, que lo hace muy bien, no se lo pueden traer por el tema del visado. Entonces yo recomiendo a las personas que tienen interés en Alemania bajo estos oficios que puedan contactar a lo mejor a empresas a distancia para ver si pueden tener la oportunidad de tener un precontrato que les permita facilitar la visa. Buenísimo que volviste a la Chancenkarte, porque vamos a hablar de esto. Explícame, vamos a explicarle fácil, ¿qué es y cuáles son los pasos necesarios para obtenerla? Bien, mira, la Chancenkarte desde nuestro punto de vista vino a facilitar el ingreso de los profesionales al mercado laboral alemán. Bien, entonces antes
había un vacío acá, porque los médicos o las profesiones reguladas siempre han tenido un visado que les permite continuar con su homologación acá en el país, que nosotros lo hemos llamado una preresidencia, porque esta visa, por lo menos para las profesiones no reguladas, te permitía venir a Alemania a terminar tu homologación y una vez que te homologabas te quedabas trabajando con esta visa. Bien, entonces era una preresidencia. El resto de los profesionales quedaba fuera del saco, con nada más la visa de búsqueda de empleo que te permitía venir a Alemania por 6 meses a buscar trabajo. Si en 6 meses no conseguías trabajo, para afuera. Chus. Entonces, 6 meses no es un tiempo suficiente. Nosotros, cuando empezamos esta empresa en el 2019, no recomendábamos a nuestros clientes esta visa, a menos que tuviesen todo de verdad, hasta un B2 de alemán, porque no te daba el chance. Nosotros aplicábamos a trabajo a distancia, o sea, desde Venezuela, Chile, Argentina, buscabas tu oferta de trabajo y te venías para acá. El legislador, como vio que ya no está compitiendo ni con Australia, ni con Holanda, ni con Dinamarca, ni con Canadá, ni con Estados Unidos, porque se están quedando afuera. Todos estos países durante y después de la pandemia se estaban llevando a los profesionales y Alemania no tenía con quién suplir todas estas plazas de empleo. Accionó a través de la Chancenkarte, que entonces viene a ser la visa para el resto de las profesiones, el resto de los profesionales que no son las profesiones reguladas, se puedan venir al país. Entonces vemos la Chancenkarte como una pre-residencia, porque te da un año para que vengas acá a conseguir trabajo y después te quedas. Bien, Claro. entonces desde nuestra perspectiva como profesionales en este ámbito, nosotros dijimos, venga, si tenemos clientes que ya tienen un año en proceso con nosotros, se han homologado, están estudiando el idioma, ahora que se vengan para acá con la Chancenkarte, que consigan trabajo, y si no te quedas, mira, es que de verdad estuvo muy difícil el tema. Hasta ahora, y lo puedo decir, no tenemos ni un solo cliente que se haya venido con la Chancenkarte y no haya conseguido trabajo. Es decir, la visa funciona. Entonces, existen dos modalidades. Una, cuando tienes tu profesión homologada, que es lo que nosotros recomendamos hacer, 100% que te venga con los papeles preparados y listos. Ahí te dan la visa súper rápido. Y la otra modalidad es a través de la acumulación de puntos, que es donde por lo menos alguien que tenga un oficio podría aplicar a esta visa. A través de la acumulación de puntos, si tienes el idioma, si tienes inglés, si tu profesión es homologable o no es homologable, ahí van sumando los puntos hasta tener un mínimo de 5 puntos y con ellas aplicas a la visa también. Bien, que es la vía como indirecta. Cuando los requisitos, lo más difícil es la cuenta bloqueada. Tienes que tener una cuenta bloqueada por un lapso de un año que te permita sustentarte en el país por este tiempo mientras te consigues tu trabajo, ¿no? Te vienes para acá, nosotros recomendamos siempre, y esto lo digo, o sea, si seas cliente nuestro o no, te lo recomendamos, comienza con el idioma. Estudia el idioma. Estudia el idioma. Vente con la visa, estudia el idioma. Comienza haciendo tu curso intensivo del alemán, perfecciónalo, consigue un trabajo en paralelo, porque esta visa te permite trabajar hasta 20 horas en cualquier trabajo, no tiene que ser de tu profesión, mientras consigues trabajo dentro de tu profesión. Y aquí el legislador fue súper inteligente y audaz, porque no solamente te da estas 20 horas para que tú te puedas mantener un poco y costear tus gastos dentro de Alemania, sino para que te familiarices con el método de trabajo, la cultura de trabajo alemana. Para que cuando vayas a trabajar dentro de tu cargo, dentro de tu profesión, lo que estudiaste, ya sepas un poco de cómo se trabaja en Alemania, ya hayas practicado el idioma, ya sabes lo que son a lo mejor el tecnicismo de Überstunden o todo lo que es el Schöne Feierabend, que nosotros no lo tenemos en español, esta frase, ¿no? Entonces, estés mejor integrado al mercado laboral alemán. Después de esto, te garantizo que si le pones las ganas, te preparas y te postulas de la mejor manera, vas a conseguir una plaza de empleo acá dentro de lo que has estudiado. Nosotros lo decimos siempre, lo importante acá no es la cantidad de postulaciones que realices, sino la calidad con la que haces las postulaciones. No me vas a realizar 20 postulaciones en un día. No, realiza 1, 3, 4 a la semana, pero que sean buenas. Busca esa plaza de empleo que es para ti, adapta tu currículum, tu carta de motivación a esa oferta de empleo,
no al modelo alemán, no, a esa oferta de empleo y postúlate desde la seguridad como una llave que soluciona los problemas que tiene ese empleador allí. Bueno, volvemos al círculo. O sea, con el alemán solo no basta. No basta solo con el alemán, aquí tienes que hablar todo el idioma por completo. Jorge, quiero preguntarte algo ahora. ¿Cuál es el error más común que cometemos, nos incluyo los latinoamericanos, una vez que estamos viviendo acá y sentimos que Alemania es incómoda? Mira, Pedro, sería aferrarse a lo malo. Y esto solamente no es porque lo haya visto, sino también porque lo he vivido. Y es que muchas veces los inmigrantes piensan o hablan sobre Alemania y yo lo veo como que se hablaran de una princesita fea, como que no termina de cumplir sus expectativas acá, ¿no? Entonces vemos que llegas a Alemania y te quejas un poco de su cultura, te quejas del alemán, te quejas del clima, ¿no? Del tiempo, te quejas de la comida, te quejas del pan, y entonces te aferras a lo negativo, ¿sabes qué? Que no está mal que te sientas mal, porque al final del día no es tu país y no es donde te has criado. Pero si te pones un poco a comparar de cómo son esas cosas aquí y cómo eran esas cosas en tu país, te vas a dar cuenta que en tu país tampoco todo era color de rosas. Entonces, aferrarte a lo negativo muchas veces puede ser un error que cometemos los latinos acá en Alemania. Porque sabes qué? Que Alemania es maravillosa. Alemania es un país hermosísimo, es tan verde, es tan diverso en este sentido. La gente puede llegar a ser tan amable, porque claro que hay alemanes que son muy rudos, o hay alemanes que no son amables, pero eso también lo hay en tu país, estoy seguro de eso. Por supuesto que el clima no siempre es el mejor, pero en Venezuela también llueve, ¿vale? Y la comida no será la mejor, pero es que por eso es Alemania también, porque es otra cultura. Entonces disfruta más de ella, ábrete a lo bonito y aprenda a vivir de todas las experiencias. Sabemos que cuando llegamos a nuestra casa después de un día largo y encontramos encontramos una carta de alguna institución alemana diciéndonos que hicimos algo mal o que tenemos que pagar alguna factura, molesta. Pero es que también eso hace que este país funcione como que funciona. Por eso también hemos dejado nuestro país, tal vez, y estamos queriendo construir acá una mejor vida. Entonces yo le recomiendo a estas personas, si están pasando por un momento difícil acá en Alemania, primero, saber que es normal, pero también saber que no puedes aferrarte solamente a lo negativo, porque afuera hay muchas cosas positivas y muchas cosas que realmente te pueden llenar y te pueden llegar a hacer sentir como en tu hogar. Y la comparación no siempre ayuda. Exactamente, no siempre ayuda. Porque obviamente siempre estamos viendo, como dice la frase, el pasto del vecino siempre más verde, ¿no? Y claro, recordamos nuestro país las cosas lindas, estamos comparando con esa parte. Y cuando vamos un mes con suerte y claro, todo maravilloso. Pero nos estamos olvidando de lo que era vivir en ese otro lugar. Vivirlo realmente. Es completamente distinto. Mira, yo estuve de vacaciones en Croacia y me di cuenta que el alemán no es tan serio cuando en Croacia nadie te saluda en ningún lado. Yo que hago mi mountain bike o salgo a correr. En Alemania tú estás corriendo y la gente te saluda. Todos te saludan. En la bicicleta te saludan. Cuando estás haciéndolo de deporte, ¿no? En los senderos. En Croacia no pasa esto. Nadie te saluda, nadie te dice nada. Cuando me voy de vacaciones, que tengo que ir a la oficina de México y ya estoy ya 2 meses en México y de repente, ¿sabes qué siento? Que extraño mi casa. Mi casa es Alemania. Cuando el avión va a aterrizar acá, claro que México es bonito, es hermoso y se come maravilloso, pero también extraño un poco mi pedacito de lo mío, que se ha convertido en Berlín ahora. Jorge, si le tuvieras que hablar al venezolano, aquel de 25 años que se bajó del avión en aquel momento, ¿qué le dirías hoy? ¡Oh! Está emocional. Le diría que tomaste la decisión correcta, chico. Lo pensaste bien. Aquel día, en el 2015, cuando decidiste, bueno, ya lo había decidido en el 2014, cuando decidiste que no te ibas a quedar, lamentablemente, en tu país porque no te ofrecía las oportunidades que tú necesitabas para ti y dijiste que no ibas a construir revoluciones ajenas porque eso no era lo tuyo, tienes solamente una vida, una sola, para disfrutarla y vivirla como quieras. Y llegaste a Alemania, decirte que no te equivocaste, tomaste la decisión correcta. Alemania no ha sido fácil, es una relación de amor y odio, lo puedo decir yo, lo pueden decir muchísimos inmigrantes, pero yo estoy sumamente agradecido con este país que me ha recibido, me ha ayudado a construirme
ha hecho que tenga mis hijos acá y todo lo que es mi vida, ya sea Jorge de Venezuela, que se vino con 23 kilos de maleta, ahora ha construido todo su hogar acá. Estoy muy agradecido por ello. Muchas gracias, Jorge, por ser parte de la vida de nosotros. No, por favor, gracias a ti por la invitación.